18 de julio de 2021, 16º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestras Biblias o nuestro misal. Hacemos una primera lectura pausada, concentrada de los tres textos y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada de Jeremías 23, del 1 al 6. Jeremías es un profeta nacido en el pueblo de Anatot, apenas a 6 kilómetros de Jerusalén. Pertenece a una familia sacerdotal ligada a las tradiciones del reino del norte, Israel, que había ya desaparecido cerca de un siglo antes, lo que da a su profecía una libertad muy amplia frente al rey del reino del sur de Judá, ante quien se mostrará siempre crítico. En la primera etapa de su ministerio profético, entre los años 627 y 609 a.C., Jeremías se preocupa de manera especial por la población israelita que permaneció en el norte, después de la destrucción de Samaria a manos del imperio asirio en el 721 a.C. La segunda parte de su predicación, en cambio, entre los años 597 al 586, enfrenta el embate de los babilonios contra el reino del sur, Judá, y vive en carne propia la destrucción de Jerusalén, la invasión de los babilonios, y es obligado a refugiarse en Egipto, donde perdemos sus huellas. El libro que lleva su nombre se debe en gran parte a sus seguidores, que conservaron su influencia para las siguientes generaciones. Los capítulos del 21 al 23 de Jeremías se dirigen contra los reyes y gobernantes de Judá, junto con sus sacerdotes y sus falsos profetas. La sección 23 del 1 al 8, de la que está arrancada nuestra lectura, contiene oráculos en contra de los malos pastores. Les recomiendo leer la sección completa. Los reyes han pastoreado mal al pueblo, lo han defraudado y lo han dispersado. Por eso el profeta anuncia que Dios mismo se hará pastor de su pueblo para volverlo a congregar. Ante el fracaso de los reyes, el mismo Señor se hará cargo de su pueblo. Esta imagen del pastor evoca a David, el rey ideal, que fue un joven pastor escogido por Dios para conducir a su pueblo, según testimonia el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. El retoño de David será el pastor que ejercerá el derecho y la justicia, tal como lo había anunciado también Isaías 9, del 1 al 6. A través de este retoño de David, el Señor salvará a su pueblo y lo conducirá de nuevo a la posesión de la tierra que les ha sido arrebatada y a la felicidad en esa tierra. Los cristianos reconocemos en esta figura del pastor bueno a Jesús, del linaje de David, que conseguirá la verdadera justicia a través de su entrega en la cruz. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. La sección en la que se encuentra la lectura y que invito a leer completa es 2 del 11 al 22. El desprecio mutuo que se tenían judíos y paganos es bien conocido. Tácito, por ejemplo, un historiador romano, se refería a los judíos como los enemigos del género humano. Y sabemos por otras citas del Nuevo Testamento que todavía en tiempos de Jesús un buen judío no se llevaba, ni siquiera podía pisar la casa de un no judío. Pablo conoce muy bien esta animadversión mutua. Por eso habla de una barrera, de un muro de enemistad.
Es probable que haya en la expresión de una barrera, un muro de enemistad, una alusión al templo de Jerusalén, donde un muro de piedra separaba el patio de los judíos del patio de los paganos. Un historiador del siglo I, Flavio Josefo, nos cuenta que en ese muro había letreros en varias lenguas en los que se advertía la prohibición de paso a los no judíos bajo pena de muerte. Tal era la enemistad entre los dos grupos. Este muro, junto con el resto del templo, fue derribado por las legiones romanas de Tito y Vespasiano en el año 70. Pero Pablo comparte en la lectura una buena noticia. Antes de su destrucción física, Jesús ya había anulado el significado de aquel muro. La entrega obediente del Mesías y su sangre derramada en la cruz abrió la posibilidad para que los dos pueblos en enemistad, judíos y paganos, pudieran formar ahora parte de la misma familia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Dios ofrece ahora a Jesús como la piedra angular sobre la cual se levanta una nueva construcción, un nuevo templo, que tiene como cimientos a los apóstoles y a los profetas cristianos. Las comunidades cristianas, por ello, se conforman a partir de judíos y de no judíos por igual, porque se entienden como una sola familia de Dios. Así nuestras comunidades han de ser signos de la ausencia de muros, donde cada persona pueda sentirse en su propia casa, sin exclusiones, sin discriminaciones. Somos familia de Dios, casa abierta para todas y todos. El Evangelio está tomado de Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34. La sección más amplia, 6 del 30 al 44, de la que leemos los primeros 5 versículos, contiene el relato de la multiplicación de los panes. Nosotros nos fijamos hoy solamente en la introducción del pasaje. El pueblo es señalado como ovejas sin pastor. Y Jesucristo realiza en su persona la función de pastor bueno, que se compadece de sus ovejas. Además del texto de Jeremías que escuchamos en la primera lectura, puede escucharse en este pasaje del Evangelio el eco de Zacarías 11, del 4 al 5 y del Salmo 23. Jesús aparecerá aquí como el nuevo Moisés de los últimos tiempos, el que anuncia al nuevo Israel la palabra de Dios y lo alimentará milagrosamente con un nuevo maná. Es el buen pastor que reúne a las ovejas descarriadas y las conduce a pastos donde puedan alimentarse, porque goza de la plenitud del Espíritu Santo. Esta solicitud de Jesús por las ovejas sin pastor es manifestación de su compasión. Ya Santo Tomás de Aquino, que se hacía las preguntas más extrañas, se cuestionaba, ¿qué es más grande, el amor o la compasión? Y se contestaba a sí mismo, la compasión, porque el amor tiene como destinatario al otro, mientras que la compasión tiene como destinatario al otro que sufre. Y eso le es más agradable a Dios, decía Santo Tomás. Los tiempos de COVID que estamos viviendo nos han mostrado con creces la necesidad de la compasión, no en el sentido de la lástima, sino en su verdadero sentido, una capacidad de acercamiento empático al sufrimiento ajeno, de manera que lo hagamos nuestro. Se trata de padecer junto con el que padece. Jesús manifestará su compasión, no solo con la enseñanza que alimenta el espíritu, lo hará también con el pan que alimenta el cuerpo y que se convierte en símbolo del otro pan, el de la Eucaristía, que Él está dispuesto a compartirnos. Por eso, en los próximos 3 domingos, la Iglesia suspenderá la lectura continua de Marcos para dar aquí lugar a la lectura y la reflexión de la versión de la multiplicación de los panes según San Juan, seguida del llamado discurso del pan de vida, que ocupa todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este será el eje de los evangelios de los próximos 3 domingos. Hasta aquí los comentarios. Tomamos de nuevo en nuestras manos la Biblia o nuestro misal. Hacemos una lectura nueva, pausada, en oración de los 3 textos y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.